Muy buenas tardes, estimada audiencia. Estamos una vez más en este espacio para ustedes. Estos webinars gratuitos por parte de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Me presento, soy Cristian Cuello, farmacéutico, vicepresidente, un servidor para ustedes en estos espacios. Antes de empezar, para recordarles unas pequeñas pautas de este espacio, porque este espacio, por ser gratuito, no contamos con certificación de asistencia, pero estaremos publicando en nuestras redes sociales en los siguientes, los posteriores días, por lo cual los recomendamos encarecidamente que nos sigan en las redes sociales, le den clic a la campanita para que estén pendientes de las notificaciones y puedan estar enterados de la publicación de este espacio. De igual manera, sigan en las redes sociales para ver las charlas o eventos que hemos estado organizando y más los próximos que estaremos realizando en los siguientes meses, ya que estos espacios lo hacemos mensualmente. Damos presentación también para recordarles, las preguntas las haremos al final, pero pueden ir plasmándolas en el chat, también saludándonos desde donde están conectados, ya varias personas están saludándonos en el chat, también les animamos para que también nos saluden. Pero al final de la presentación habilitaremos los micrófonos para los que sientan a gusto de poder expresar su inquietud. Damos la palabra a la colega química farmacéutica Juanita Bajos Zambrano, la cual es también farmacóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como consultora internacional para la vigilancia y control del mercado de productos médicos, con especial enfoque en la prevención, detección y respuesta a productos subestándar y falsificados. Colega Juanita, muchísimas gracias en nombre de la asociación por su disposición a compartir sus experiencias. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes y noches para todos y todas los que están conectados. Em, bueno, pues gracias a la presentación también de Cristian y también a la invitación de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia a este espacio, que propuse el título como Impacto de los productos médicos falsificados para la salud pública, tecnologías para la prevención, detección y respuesta. Por supuesto que antes de empezar, pues hago la debida declaración de conflictos de intereses. No recibo pagos, becas o invitaciones o financiaciones de ningún tipo por parte de la industria farmacéutica o cualquier otra industria de la tecnología de la salud. Y si bien cuento con experiencia como consultora en varias entidades, pues el contenido de esta presentación y las opiniones acá presentadas son personales y no necesariamente pues van a representar la posición de ninguna de estas entidades de manera formal o que sea la misma. Bueno, bien. En realidad, mi presentación solamente la quise resumir en estos dos aspectos del contenido. Uno, pues por supuesto, digamos que conversar un poco acerca del contexto y por qué es tan importante hablar de este tema que está presente, creo que, bueno, en realidad está presente en todos los países y sigue siendo una situación que pues resulta alarmante. Y a su vez, pues bueno, mi idea o mi pensamiento cuando estaba realizando o preparando la presentación era, bueno, de qué manera poder expresar las tecnologías que están existiendo para estas diferentes etapas de la prevención, detección y respuesta a los productos médicos falsificados y los medicamentos falsificados, desde una manera que no fuera como tampoco tan estructurada o sacar o traer los elementos que pues probablemente están ya bastante disponibles, digamos que en la literatura científica, y por eso les traigo como algunos retos que de este trabajo y todo lo que pues hemos investigado y trabajado en el tema considero que son los más importantes, y de allí como pues podemos rescatar o traer algunas tecnologías que algunas están y algunas pues podrían incluso motivar su desarrollo. Entonces, bueno, en primer lugar y para comenzar este proceso de contextualización, es importante hablar de cuál es la definición que al menos para mi presentación pues espero utilizar. Esta definición es traída de la OMS en un proceso que se realizó
hace ya unos, más o menos, si no estoy mal, unos 10 u 8 años, en el cual pues se vio la necesidad de poder estandarizar las definiciones de qué era un producto falsificado o qué era un medicamento falsificado, dado que pues dependiendo también de los países, viendo que pues tenemos varios compañeros y colegas de diferentes países de nuestra región, pues muchos utilizamos diferentes términos para, digamos, que referirnos a lo mismo. Entonces, algunos dicen que el producto es falsificado, como se menciona, pero algunos dicen que es adulterado, que es alterado, que es fraudulento. Pero bueno, vamos a referirnos en esta presentación a los productos médicos falsificados, que se van a entender como aquellos que tergiversan de forma deliberada y fraudulenta, es decir, completamente está la intención de realizar alguna modificación sobre la identidad, composición o fuente de esos productos. Los productos médicos falsificados tienen una, diría yo, desventaja, pero para nosotros y para las personas que trabajamos en su control, pero ventaja para las personas que pues realizan este crimen, y es que hay muchas formas de considerar que un medicamento sea falsificado y no, casi que pareciera que es un asunto que responde a aspectos individuales, en el sentido de que no todos los casos son iguales porque las modificaciones que se realizan pues no siempre son las mismas, mientras que algunos pueden realizar modificaciones al principio activo, es decir, agregarle alguna impureza o hacer pasar un principio activo por otro. Entonces, por ejemplo, han habido alertas sanitarias en el que se han identificado, por ejemplo, que había un producto que era una un tratamiento anticonceptivo, pero en realidad tenía acetaminofén, pero también pueden haber modificaciones también en el empaque primario y secundario, y eso nos pone también a dudar sobre entonces cuál es la integridad completa del medicamento, o incluso productos en los cuales se han alterado sus fechas de vencimiento, su número de lote, etcétera, y por eso pues también nos genera como este nivel de incertidumbre. Otro aspecto importante en este tema, que quise traerlo acá como una balanza, o bueno, como un balancín, es el tema de la falsificación vista desde casi que dos lados como un poco diferentes. Por un lado, generalmente, pues incluso las días conmemorativos o los días en los cuales se hace un poco de conciencia sobre el tema están muy relacionados sobre el tema de la propiedad intelectual y cómo pues esto puede afectar a el originario de este medicamento. Y si bien sí es una problemática, yo quisiera traer acá como que y mi presentación va guiada mucho más hacia el mayor peso que puede representar los productos médicos falsificados para la salud pública frente a estas otras situaciones de propiedad intelectual. Porque si bien obviamente se está atentando contra estos temas, pues en realidad las afectaciones frente a la salud pública pues son mucho mayores. Y para ejemplificar esto, pues les traje algunos notas sacadas de varias notas de prensa de varios portales de noticias en los cuales pues podemos observar que varias cosas en realidad. En primer lugar, que es una situación que no solamente es que afecte a una población o a un grupo específico de países. En realidad, lo que se ha evidenciado es que los productos médicos falsificados o falsificados están en todas partes del mundo y afecta a todas las poblaciones indistintamente, por ejemplo, de los niveles de ingresos de un país. Por otro lado, entonces también nos damos cuenta de que los productos médicos falsificados incluso tienen la posibilidad de aumentar la mortalidad en las personas, de afectar la lucha contra varias enfermedades, tiene incluso la posibilidad de atentar también contra personas en estados de vulnerabilidad, como por ejemplo personas diagnosticadas con cáncer o con alguna enfermedad terminal. Y esto pues implica que en términos de salud pública, reitero, pues va a ser mucho más relevante y su peso va a ser mucho más grande. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 realizó un trabajo muy completo, que por eso lo traigo también acá hoy en día para compartirlo con ustedes, acerca de cuáles son los impactos en la salud pública, pero no solamente eso, sino también en otras esferas como la socioeconómica y la económica de la disponibilidad de los productos falsificados. Entonces, por ejemplo, empezando con el tema sanitario de salud pública, entonces,
hay un aumento de de la mortalidad y la morbilidad, es decir, un aumento en los efectos adversos, que va a implicar, por ejemplo, una mayor incidencia y también prevalencia de varias enfermedades. Y en el caso de los antimicrobianos, pues entonces va a progresar la resistencia a los antimicrobianos, porque si tenemos, por ejemplo, el caso de un medicamento falsificado, en el cual de pronto el contenido, la proporción del principio activo del antimicrobiano, pues sea inferior, esto también pues va a favorecer el desarrollo de resistencia. A su vez, digamos desde el aspecto sanitario, en el momento en que aumenten también este tipo de situaciones, pues también va a haber una pérdida de confianza sobre la calidad de los medicamentos que están distribuyendo, por ejemplo, en un país, y también la pérdida de la confianza en las alternativas terapéuticas que están disponibles. Y esto, por supuesto, pues se va a ver reflejado también en las esferas económicas y socioeconómicas. Porque, por ejemplo, una persona que se someta a o que consuma ese tipo de medicamentos falsificados, pues va a tener una pérdida de productividad por ejemplo, la extensión en sus o la necesidad de ingresar a urgencias para tener que ser tratados, la pérdida de ingresos, la falta de movilidad social, e incluso pues pueden incrementar la pobreza. A su vez, pues esto también va a representar una pérdida económica, un gasto adicional en recursos de salud para poder tratar estos incidentes y también, pues esto va a verse reflejado como en todo este proceso. No es uno solo, sino más bien que aporta en cada uno de ellos. A su vez, uno podría pensar y también diría, bueno, ¿por qué es que esto sigue existiendo a pesar de tantas alternativas y que es una situación que no es nueva? Y es que la realidad es que tan pronto como aumente la demanda en ciertos productos médicos, pues también va a aumentar esta posibilidad de criminalidad. Entonces, el más claro ejemplo, por ejemplo, lo observamos recientemente saliendo de la pandemia por COVID-19, en el que, por ejemplo, ante la necesidad de vacunas, entonces se comenzaron a insertar en el mercado vacunas falsificadas que decían, no, yo tengo la vacuna falsificada, me llegó antes, miren, pueden utilizarla, esta es la vacuna, esta es la de Pfizer o la de Moderna o la que sea, yo la tengo disponible, incluso se la puedo dar más económica que como la vaya a conseguir en cualquier parte o llegó antes a mi país, antes que los otros, y muchas personas pudieron, ante la necesidad y ante esta demanda, pues pudieron haberse sometido a este tipo de productos, pues, ilegítimos. De esta manera que, por ejemplo, en algunos países de América Latina, incluso la existencia de productos de calidad subestándar y falsificados y también los no registrados, en realidad pues se considera es un crimen para la salud pública y no como tal pues un crimen contra la propiedad intelectual. Entonces, para continuar con mi presentación y luego de comentarles más bien como este contexto y la necesidad o la problemática y la necesidad de seguir conversando sobre el tema, pues les traigo acá como unos cuantos retos en la falsificación o digamos que son los que yo he identificado. El primero habla sobre que no sabemos a ciencia cierta la magnitud de la problemática y ya se los voy a mostrar con unos ejemplos. El segundo es que pareciera que existieran muchas manos durante el proceso de cómo atacar esta problemática, pero la verdad es que a la final, pues pareciera que existe una poca articulación o una poca capacidad de colaboración o interés de colaboración. El tercero, que es tal vez uno de los más difíciles de abordar, es que tanto en el momento en que uno innova en la manera en cómo se va a realizar el control de este tipo de productos, también el crimen va a igualmente innovar. Entonces, eso genera como esta gran competencia en quién llega primero y cómo prever pues esas posibles futuras innovaciones. Y el número cuarto, pues definitivamente son los nuevos mercados de los medicamentos y las vacunas, como por ejemplo el Internet que pues generan muchas más retos en el proceso. Entonces, en primer lugar, el primer reto es preguntarnos si realmente sabemos cuál es el tamaño del problema. Entonces, en primer lugar, les traigo acá los resultados o más bien como el panorama que presenta The Pharmaceutical Security Institute, que tienen un sistema para la detección de incidentes de productos falsificados. Este instituto está conformado específicamente o prioritariamente
por aliados de la industria farmacéutica, en el cual entiendo que realizan como una serie de reportes internos con el que les permiten a ellos analizar la cantidad de incidentes de productos falsificados. Entonces, tienen este grupo de información que no necesariamente es la visión completa del asunto, porque puede ser también que desde las agencias regulatorias se estén detectando otro tipo de productos falsificados o que, por ejemplo, en algunos casos, ciertas industrias farmacéuticas no hayan detectado la cantidad de incidentes de productos falsificados que existieran. Y eso tiene mucho que ver también con la capacidad de fiscalización de cada país y de cada industria de poder decir y detectar rápidamente cuándo es que un producto es falsificado o no, o de que se reporte oportunamente. Entonces, este instituto dice que desde el año 2020 ha venido creciendo bastante los reportes de productos médicos o de medicamentos falsificados, que igual sorprende que en el año 2020 haya existido una disminución y probablemente pudo haber sido también, no porque no existiera, no porque de verdad en 2020 hubiésemos disminuido la cantidad de productos falsificados, sino porque probablemente los reportes disminuyeron en ese momento porque habían otras prioridades de análisis o de investigación, ¿no? A su vez, em, este instituto reporta que la mayor cantidad de incidentes que ellos han detectado provienen de Norteamérica, seguidos de el Pacífico Asiático y del Noreste Asiático. Y por último, dicen que la menor cantidad de la distribución geográfica de incidentes que ellos han detectado es en África. Ahora bien, este es el panorama que nos presenta este instituto. Pero la Organización Mundial de la Salud también cuenta con un sistema de vigilancia y monitoreo para los productos médicos subestándar y falsificados que existe desde el año 2015 y en el cual se invitan no solamente a las autoridades regulatorias nacionales, sino también a la industria farmacéutica y a otros aliados que están relacionados o que están involucrados en la cadena de suministro de los productos médicos para que a través de este sistema realicen un reporte de los productos médicos de calidad subestándar, porque también pues representan o hacen parte de esta problemática al nivel de incertidumbre, pero también de los productos médicos falsificados. Entonces, si observamos este reporte que fue publicado el año pasado y que realiza un análisis de lo que ocurrió en los reportes a este sistema de vigilancia entre el año 2017 al año 2021, observamos que, por ejemplo, en el año 2021 se reportaron únicamente 263 incidentes. Obviamente que comparados con los 6.800 reportados por el instituto, pues nos damos cuenta de que no sabemos no sabemos si es que es muy poco y de verdad es poco, o en realidad estamos generando una sobreestimación del problema o es mucho más grande o mucho más pequeño, no lo sabemos porque tenemos diferencias en las fuentes de información. Pero lo que es más importante, sobre todo de las diferencias que encontramos entre ambos, em, fuentes de información es que en este caso, miren que la región de África sí representa un porcentaje bastante alto de los reportes, seguido también, especialmente en el año 2021, que es tal vez el más reciente, de la región de las Américas. Y por otro lado, la región europea, eh, pues sí presenta mm, porcentajes mucho más inferiores. Acá en la región de las Américas, por supuesto que también está incluido Norteamérica, pero lo que es más relevante es ver cómo cambia especialmente la situación en África, en la que se ha observado que allí pues suelen reportarse muchos más incidentes de productos falsificados. Entonces, tal vez derivado de este primer reto y esta conversación que estamos teniendo, y que yo pensaba y reflexionaba cuando estaba haciendo la presentación, es bueno, probablemente una de las primeras tecnologías que deberíamos pensar en desarrollar es realmente cómo podemos o promover que solamente haya un solo sistema en el que pueda recoger la realidad más cercana en la medida de lo posible de la situación para saber cómo controlarla y cómo abordarla. Pues sería lo más importante, o si fortalecemos uno de estos sistemas o si de verdad nos inventamos e innovamos una nueva tecnología que tenga la capacidad de poder detectar de manera lo suficientemente real la realidad del problema. Luego,
hablando acerca ya del segundo reto, nos estamos conversando acerca de la necesidad de articular y de colaborar. Entonces, la Organización Mundial de la Salud también en el año 2017, en un documento que publicaron respecto a cómo abordar el tema de los productos médicos subestándar falsificados y no registrados, realizó también esta propuesta del sistema de prevención, detección y respuesta. Quisiera que nos centráramos, creo que no se ve muy bien la imagen, pero les voy a leer y la vamos a repasar un poco más en la parte donde está el tema de las medidas. Entonces, en la prevención se habla de la necesidad de integrar la cadena de suministro, es decir, que haya una conversación desde la persona que es el responsable, fabricante o importador hasta los distribuidores mayoristas y minoristas en el que no se pierda. em, esta conversación o no se pierda esta articulación cuando va avanzando el medicamento a lo largo de todas estas etapas hasta cuando pues llega al usuario. La educación y sensibilización, que no solamente es al paciente y al profesional de la salud, sino lo mismo a todos los que están involucrados en el proceso sobre por qué es importante tener una vigilancia y evitar cualquier desvío de los mismos que pueda generar pues un robo o por ejemplo una desviación de ciertos productos que luego puedan entrar como productos falsificados. La participación de múltiples partes interesadas. Entonces, nuevamente reiterando el abordaje de todos estos participantes y no solamente de los que están en la cadena de suministro, sino también de la vigilancia, por ejemplo, de las aduanas, también de la vigilancia de las agencias regulatorias, de la intervención de la policía, de la intervención de los ministerios públicos o las fiscalías, como se llaman acá en Colombia, etcétera. Y esto pues también se constituye con un marco jurídico integral en el que se le asignen en cada caso pues correctas responsabilidades. Luego, en el tema de la detección, entonces nuevamente aparecen temas como, por ejemplo, el control de fronteras, entonces la importancia de conversar con las aduanas y ver que no estén entrando de un país a otro productos médicos falsificados, la necesidad de tener sistemas de notificación rápidos, obviamente la importancia de realizar adecuados procesos de inspección y vigilancia, especialmente basados en riesgo para decir, bueno, resulta que estaban predominando los casos de productos médicos falsificados en antibióticos, entonces vamos a realizar jornadas de inspección específicas en esto para ver qué podemos detectar. O, por ejemplo, hay una alerta que es mundial o regional en la cual está abundando la falsificación de cierto producto destinado para el cáncer, entonces de esta manera pues vamos a aumentar nuestra vigilancia en este producto porque sabemos que es posible que entre en nuestros países. Y también en el tema de la detección, la importancia del acceso a laboratorios y tecnologías de detección para validar pues cuáles son las características de este producto falsificado y a cuáles riesgos se sometería una persona que probablemente los consumiera. Y ya en la parte de la respuesta, pues está obviamente la generación de alertas y retiros del mercado oportunos, el refuerzo de la capacidad normativa, el proceso judicial transparente y la política y procedimientos basados en la evidencia. Entonces, en este caso, como les estoy comentando, creo que lo que podemos observar y lo que podemos concluir más que todo de esta explicación es toda la cantidad de actores que están involucrados. Y a su vez también hay muchas organizaciones que se han dedicado y saben que han detectado esta problemática y han generado diferentes propuestas, pero estas mismas propuestas no se articulan unas entre otras. Entonces, lo mismo es como también la pregunta es, tal vez la tecnología más importante es qué tecnología, que realmente no es una tecnología en el sentido de que sea tangible, pero sí de qué manera podemos garantizar que todas estas personas que están involucradas en el proceso, pues podamos colaborar para que se pueda realizar un control y una supervisión completa de esto y así evitar la introducción en el mercado o en nuestras cadenas de suministro de estos productos falsificados. Luego, ya para hablar un poco frente al tema del tercer reto, que nos referimos a la innovación del crimen, es algo que se ha venido observando a lo largo del, del, de la evolución de ese tema, y es que si bien en muchos casos definitivamente el producto no tiene nada que ver con el otro, y uno se da cuenta cuando se revisan fotografías en las que lo único que copiaron de alguna manera fue el nombre del producto,
la verdad es que cada vez más eh, se ha llegado a un nivel de detalle en el que realmente uno no sabe o es difícil detectar o ya hay que tener una expertise bastante amplia en el tema para detectar las características que digan este es falsificado frente al otro. Entonces, les traigo acá este ejemplo que lo traje de una publicación sobre el tema en el que nos muestra un producto, un medicamento falsificado y otro que es genuino. Si nosotros lo revisamos en términos de, por ejemplo, la fuente que están utilizando para la impresión de la caja, el uso del logo de esta empresa, las características, nos damos cuenta que son exactamente iguales. O sea, la única diferencia es que en la impresión el amarillo les salió distinto, pero hasta la medida, yo creo, pues acá me atrevo a inferir, la medida entre esta margen de esta primera cara de la caja es exactamente igual y a veces suele suceder, o sea, hemos identificado casos en los que las diferencias son simplemente en la forma como que el doblez de la caja y la forma como lo realizaron, ahí presenta diferencias. Entonces, este refinamiento y esos avances en las modificaciones de la alteración, pues suponen un reto para poder detectar y poder decir, ¿será que si estamos hablando de un producto médico falsificado? ¿Será que sí hubo otra persona que deliberadamente decidió cambiar y modificar y distribuir esto a una población vulnerable? ¿O será posible que de pronto haya sido un error en el proceso de fabricación de este tipo de cajas o en el proceso de distribución o en el tema de empaque que generó estos cambios? Entonces es allí cuando comienza a complicarse un poco más el tema y también la importancia de poder tener una conversación con los laboratorios originales para decir, bueno, miren, detectamos esto, tenemos esta sospecha, pero necesitamos su colaboración en poder saber si realmente se trata de un producto falsificado o si por el contrario, pues hubo alguna situación durante el proceso de la cadena de suministro que no necesariamente se refiera a que sea un producto falsificado. El problema también es que a veces incluso no es que se falsifique el medicamento, incluso a veces se falsifican los documentos de importación o los documentos de exportación o los documentos de calidad de algún producto médico también los están falsificando y también es difícil de decir, bueno, este es el original y este es el genuino. E incluso se hace un proceso de falsificación de las tecnologías de antifalsificación. Entonces, por ejemplo, que el código de barras, se falsifica el código de barras, que el sticker que se pone diferenciador, hay formas en las que también se falsifica el sticker diferenciador y cada vez eso hace que sea más complejo el tema y es como adelantarse o como garantizar pues que se generen tecnologías que entonces disminuyan pues esta posibilidad de innovación desde la parte del crimen. Entonces, en ese sentido, aterrizando un poco más hacia el título de la presentación y el propósito de esta, pues existen varias tecnologías que se han dispuesto para la detección, prevención y respuesta a los productos falsificados. Estas tecnologías que nuevamente pues no quiero ahondar digamos que en nombres o marcas o especificarme en mucho en ellas porque la verdad es que sí hay mucha literatura científica pues al respecto y muchas revisiones sistemáticas y demás, pues se dividen o se podrían agrupar en estas cuatro categorías. La primera son las tecnologías de autenticación que se refieren explícitamente a todos estos aspectos que se le asignan, por ejemplo, a un empaque primario o secundario de un medicamento para verificar, para garantizar que este pues sí corresponde al original. Entonces, por ejemplo, los códigos de barras, los marcadores diferenciadores, incluso se han utilizado ahora tecnologías de autenticación como por ejemplo nanogramas o también incluso se ha visto que se han adicionado, por ejemplo, marcadores químicos o biológicos que hacen que sea más complejo pues poder falsificarlos y poder detectar cuál es el original. En otro lado tenemos las tecnologías de trazabilidad que son las que nos permiten poder saber en qué momento y en qué parte de la cadena de suministro está un producto médico y si ha existido alguna notificación o alguna alerta sanitaria que nos permita ver si hubo algún desvío del mismo. Entonces, por ejemplo, los códigos de barras generalmente y el código GS1 que se utiliza mucho pues a nivel mundial y también los códigos RFID y también los data matrix nos permiten tener una
suerte de información de en qué punto de la cadena de suministro está el medicamento y también de poder saber el medicamento en qué lugar está, especialmente con los RFID. Y si, por ejemplo, alguien hace alguna notificación de, ojo que este producto lo robaron, y luego se vuelve a detectar, por ejemplo, y se dice, pero es que había una alerta sobre este producto, se lo robaron y ahora lo tengo yo en las manos", entonces podemos pensar que probablemente pues luego hubo un proceso de adulteración, de falsificación, y pues no podemos entregarlo a un paciente. También que por supuesto en las tecnologías de detección especialmente pues tenemos una gran gama de técnicas analíticas que son utilizadas para poder verificar o comparar la calidad de los productos y detectar, por ejemplo, si son falsificados, si, por ejemplo, hay ausencia del principio activo, o si hay la presencia de impurezas. Esas técnicas analíticas que ya les traigo una tabla más adelante, pues nos tienen una información también dependiendo de las capacidades de los laboratorios y el punto en el que se detectan, porque pueden ser tan sencillas como un análisis simplemente visual, como también ya el uso de cromatografías y espectrofotometrías mucho más avanzadas. Y por último, también hay un enorme e importante desarrollos digitales en la creación de apps, también para uso web o para uso en celular, que facilitan pues el proceso de detección, prevención y respuesta. Entonces, por ejemplo, hay aplicaciones digitales que se han utilizado como una fuente de información para que los pacientes y los profesionales de la salud puedan ver si hay alguna alerta asociada a algún producto médico, o también que puedan verificar que el registro sanitario o el lote del medicamento que tienen en la mano, que están próximos a consumir, pues sí corresponda o esté autorizado pues por la respectiva autoridad. También hay desarrollos digitales que son también internos de las actividades de inspección que puedan realizar desde la industria o también desde las autoridades regulatorias para poder revisar si en el proceso de inspección se detectó alguna información o incluso bibliotecas en las que se dice, bueno, mire, el medicamento se tiene que ver así porque estas son las gráficas, por ejemplo, mirando desde el tema de la parte del empaque primario y secundario, que son autorizadas por la autoridad. De manera que si usted siente que hay algo que no se parezca a esto, pues por favor alértelo y repórtelo. Entonces, esos son los desarrollos digitales, entre muchos otros, que se han realizado respecto a este tema. Acá, simplemente para mostrarles un poco de todas esas técnicas para el proceso especialmente de la detección. Entonces, como les comentaba, podemos utilizar, pueden existir técnicas mucho más avanzadas que podrían ser necesarias en el caso de, por ejemplo, la falsificación de una vacuna o un medicamento biológico, que requieren pues este tipo de análisis para poder verificar realmente pues la autenticidad del producto o los posibles cambios que pudieron haber surgido, pero también pues el más importante es la inspección visual, y cómo desde allí también se pueden detectar una gran cantidad de productos de medicamentos falsificados sin la necesidad de pues tener que luego explicar todas estas técnicas de detección. Cada una pues van a tener sus particularidades en términos de costos, en términos del nivel de entrenamiento, en términos de la rapidez con la cual puedo detectar y si pueden ser utilizadas en los análisis de campo que realizan los inspectores o no. Entonces, que por supuesto que definitivamente el control de la distribución de los productos médicos falsificados también va a depender mucho de las capacidades de un país para poder decir, bueno, es que yo tengo mi propio laboratorio de calidad en el que tengo la capacidad de realizar cualquier análisis y cualquier duda, o si, por ejemplo, necesito realizar otra vez colaboraciones o acuerdos de cooperación para poder resolver rápidamente con otro país que sí tenga estas capacidades, pues la duda de este producto que yo encontré en una inspección regular en algún establecimiento farmacéutico. Y ya para cerrar un poco con el tema de los nuevos mercados, quisiera conversar un poco también sobre el tema de los riesgos que da la distribución de los productos farmacéuticos a través de Internet y otros mercados considerados como informales, porque esto supone, por supuesto, oportunidades para que se distribuyan productos falsificados. Acá les traigo un ejemplo que fue una búsqueda supremamente rápida que hice en Colombia. Puse en Facebook venta de medicamentos
y me aparecieron estos ejemplos que les muestro acá. Ibuprofeno con hidrocodona, incluso hay meropenem, aparecía promocionándose ahí, aparecía también Apoquel, aparecían otros medicamentos que pues pone uno a preguntarse, a cuestionarse por qué razón se tendrían que distribuir estos productos por este canal, por este canal, si realmente es un canal comercial en el que uno podría confiar realmente y especialmente uno cómo hace para garantizar que ese meropenem que me están vendiendo tan barato, eh, pues si sea meropenem, ¿no? En teoría, se supone que existen en varios países de la región acuerdos entre Facebook y las agencias regulatorias e incluso algunas entidades privadas en las cuales pues se pueden denunciar ese tipo de anuncios porque están haciendo una promoción que pues es complicada para la salud pública y que inmediatamente Facebook debería eliminar esa publicación o Instagram o el Telegram o lo que sea que estemos revisando. El problema de estos nuevos mercados y el problema también que incrementa la situación es que se elimina una publicación, pero surgen tres. Entonces, día a día siguen creciendo la cantidad de sitios web y publicaciones en las que se hace esta promoción y mientras que uno detecta uno, pues como les digo, pareciera que siguiera creciendo, que fuera una infección que sigue aumentando, aumentando, aumentando y que ha sido difícil de controlar, pero que sí supone un gran riesgo. No solamente porque nos genera incertidumbre la promoción de este tipo de productos, pero también aparecen otro tipo de productos como estos famosos o los productos no registrados, entonces en los que se hacen publicaciones de productos que generalmente los no registrados representan como una gran cura para muchas enfermedades o un- una cura rápida para cualquier afección y pues bueno, uno entra a mirar y resulta que puede tener sustancias o bien tóxicas o puede afectar pues la salud del consumidor. Eh, eh, Evidentemente también el tema de la cultura de autodiagnóstico y automedicación incrementa este riesgo porque la facilidad que tiene cualquier persona y cualquier usuario, incluyéndonos a nosotros, de entrar y poder revisar y comprar algún medicamento, pues implica que deben existir regulaciones que sean un poco más rigurosas sobre el tema y a la vez de estas regulaciones, em, eh, sensibilización y educación a la comunidad. Mm, En ese sentido, la tecnología que más se ha utilizado en este tema ha sido el uso de la inteligencia artificial para la vigilancia en Internet. Algunas agencias regulatorias en la región ya la están utilizando. Entonces, lo que consiste es el uso de algoritmos y estrategias para detectar rápidamente los anuncios de páginas web que promocionan estos productos y luego actuar y luego entonces generar alertas rápidas de decir, mire que acabamos de detectar esto, por favor tengan cuidado. Em, y también realizar, por ejemplo, si es en redes sociales, las solicitudes de bloqueos y restricciones o también las solicitudes de que se baje la página web. Incluso se han generado también estrategias de inteligencia artificial para poder realizar tener como una situación que sea diaria y al día de cuál es el panorama de la situación en Internet. Pero la pregunta o lo que surge de este tema es entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer más para abordar esta problemática? ¿Qué otras tecnologías nos podríamos inventar además de lo que ya existe en temas de, por ejemplo, pues este último gran reto de los nuevos mercados? Porque hasta el momento la inteligencia artificial pues nos dice, mire, yo detecté esto, vamos a solicitar su bloqueo o su restricción. Pero como les comento, si siguen apareciendo más y si no nos adelantamos a la problemática, pues entonces siempre vamos a quedarnos cortos en la forma de su abordaje. Entonces también es como pues poder reflexionar qué otras propuestas o qué otras innovaciones, otras tecnologías pues podrían aportar a esta problemática. Bueno, creo que eso era como más que todo lo que quería como contarles y reflexionar. Creo que es un tema que se presta en realidad para discutirlo y por eso pues como dejar el espacio también para sus preguntas y comentarios y también experiencias, por supuesto, si las quisieran compartir. Y ya, muchas gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias, doctora Bonita, muchas gracias por su presentación.
A partir de este momento, los micrófonos están habilitados para que el público, si desea expresar su inquietud, expresarlo. Voy a leer comentarios y saludos de distintos países, de México, Ecuador, Argentina, Bolivia, Colombia, Argentina nuevamente. Muchísimas gracias. Empiezo con la primera pregunta de Naomi que menciona, ¿hay reglamentación para el reporte de industria al ARN? Bueno, pues esto es un tema que es diferencial según cada país, pero en teoría sí habría, incluso también cuando hay problemas de seguridad, existe al menos para Colombia espacios en los que se reporta si el problema de seguridad fue atribuido a un producto con la sospecha de ser falsificado. Entonces, creería que eso es un tema que depende mucho de cada país, pero al menos en Colombia entendería que sí existe. Ok, mencionan también que en el e-reporting se puede indicar cuando fue un producto falsificado. Recordarles también al público que esta sesión está siendo grabada y lo compartiremos en las redes sociales de la asociación. Estará publicándose en los siguientes días, en las siguientes semanas, para que por favor nos sigan en las redes sociales. Otra pregunta es que ¿cómo podemos manejar el hecho de que la población piensa que el gobierno les quiere vender medicamentos más caros y que por eso les dicen que no hay que comprar esos productos que no tienen registro o que se venden en sitios web? Claro, esto definitivamente es un tema mm, de confianza, ¿no? Es un tema de, lastimosamente, en realidad, de desconfianza sobre los gobiernos y sobre también el exceso de información. Entonces, también es como una campaña a veces como de desprestigio que en realidad la única forma de poderla contrarrestar es con más información. Y, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues sí sé que el INVIMA ha realizado varias campañas con el fin de proteger a la población sobre la disponibilidad de estos productos, pero pues hay que insistir. Es un tema que no se puede quedar solamente como en pequeñas campañas y en pequeñas información, sino que también requiere pues varias campañas de sensibilización para hacerle ver a las personas que no es verdad que comprarlos en páginas web no significa que sean mejores. Y por supuesto tampoco es irnos al otro lado de la situación de decir, es que todas las páginas web, porque pues en muchos países incluso está permitido la compra de medicamentos a través de páginas web, pero luego es cómo diferenciamos de las que son fraudulentas, de las que sí están correctamente avaladas y permitidas, qué características deben tener, etcétera. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, a nivel judicial, ¿cuál es la pena en Colombia? De eso no lo he investigado tanto, pero creo que no es tan alta. Es decir, no es una pena, o por lo menos en Colombia sí sé que no se considera un atentado a la salud pública. No se considera de esa manera. Son más bien sanciones que se realizan mucho más generalmente económicas, pero que sí podría ser un trabajo de, de cómo podemos a nivel judicial hacer esto mucho más evidente. Es otra pregunta. Suponiendo que se detecta una alerta sanitaria en otro país sobre un producto falsificado, pero la falsificación no está involucrada en un tema de seguridad con el paciente, ¿debe notificarse en INVIMA? Mm, momento. Suponiendo que se detecta una alerta sanitaria en otro país. Sí, sí, definitivamente sí. Porque la idea de la alerta sanitaria no es solamente una situación que sea cuando ya llegó al paciente. O sea, lo ideal es que no. Y las alertas sanitarias nos permiten evitar que precisamente cualquier paciente lo pueda consumir. A veces no ocurre que, perdón. A veces ocurre que no necesariamente el producto
llegue a Colombia, no, no sabemos, es posible que nunca llegue, pero sí existe la alta posibilidad, especialmente nuevamente cuando, por ejemplo, se promociona a través de redes sociales. Entonces, el INVIMA sí tiene los espacios en los cuales es posible realizar los reportes de productos falsificados, así no sea por un problema de seguridad. Son otros mecanismos, son otros formularios que incluso cuando uno revisa las alertas sanitarias del INVIMA, allí están disponibles y en su página web también, pero sí es importante realizarlo así no llega el paciente, por supuesto, porque la idea es incluso evitar que llegue. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo está la situación de la comunicación entre los participantes en la cadena de suministros? Es decir, paciente, institución, proveedor, operador logístico, laboratorio. ¿Qué tanto es esa comunicación frente al tema de falsificación o qué tan fluido, a su opinión, si existen los puentes de comunicación, si son fluidos o no? ¿Cómo es ese tema para que una persona, alguien, detecte y reporte? Bueno, yo creo que hay ciertos como brechas. La comunicación entre las agencias regulatorias y la industria farmacéutica frente a este tema es bastante buena. Y eso es muy útil porque generalmente cuando uno detecta un problema o de calidad o falsificado, pues suele ir primero la industria farmacéutica antes que la agencia regulatoria, pues porque uno dice, no, pues es que este es el que me está fallando, yo voy a ir a reportar a él. Y generalmente ese tipo de comunicación pues es la que más predomina y facilita. Y también entre los distribuidores. Puede ser que también la comunicación entre el distribuidor mayorista o minorista con los farmacéuticos podría en ciertas medidas también ser bastante buena. Donde yo creo que falla especialmente la comunicación es cuando ya llega a los profesionales de la salud y cuando ya llega a los pacientes. Entonces, los pacientes generalmente, como insisto, no saben de pronto también cómo reportar, no saben cómo diferenciar uno del otro, no están tan cercanos a la situación y piensan como que eso no les va a pasar o que están alejados de la situación o están blindados frente a ella. Y ahí sí es donde yo creo que la comunicación podría ser incluso un poco más fluida y buscar qué otras alternativas para reforzarlo. O muchos saben, pero sienten o piensan que no, 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 pero esto no debe ser, o etcétera. O lo encuentran, pero como que detectan y sospechan, pero no saben cómo actuar frente a la sospecha. Ok, recuerdo que pueden levantar la mano o expresar o habilitar el micrófono para que si quieren hacer la pregunta. Amira comparte Código Penal citando el artículo 372, me imagino de Colombia, que habla sobre la corrupción de alimentos y productos médicos o material profiláctico. Bueno, no lo leo porque es un poco extenso, pero menciona sobre sanciones, multas, eh, incurrir a prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí tiene castigos a esas prácticas. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta, inquietud, comentarios. Una pregunta dice, como profesional de la salud en Colombia, ¿cómo debemos actuar ante la identificación de venta de medicamentos por canales no autorizados, como redes sociales, plataformas de comercio electrónico? Ahí quería también incluir como radio también o televisión. Sí, en la comercialización de medicamentos de fórmula. No, eso no es. Como profesional de la salud en Colombia, como saltante de identificación de. Nuevamente también. Por ejemplo, si uno detecta a través de redes sociales, así como cuando a veces uno reporta un producto, un reporte porque no sé, es spam o porque está utilizando un lenguaje violento o lo que sea, cuando uno entra, por ejemplo, a Facebook o a Instagram, hay una opción que le dice a uno, es que la información que están poniendo es fraudulenta y dentro de eso dice que es porque se debe a que están promocionando medicamentos. Esa es más o menos la ruta. Entonces, eso es lo primero que uno puede hacer porque uno pues está informando, ¿no? A los dueños, en teoría, la información para poder solicitar la baja del mismo. Pero también, igualmente, en INVIMA o las agencias regulatorias, em, em, pues se puede reportar o compartir la información a ellos para que ellos emitan una alerta mucho más amplia para que más personas de la comunidad se estén, reconozcan pues este problema. Pero creo que antes había otra pregunta que era...
¿Cómo podemos hacer para revisar las alertas sanitarias desde Guatemala? Pero creo que, bueno, desconozco, pero creo que ya se puede entrar a revisar desde cualquier parte de la región del mundo, ¿no? La página del INVIMA. Creo que ya quitaron esa restricción, pero no estoy segura. Eh, pero creo que ya se puede ver desde todas partes el tema Desconozco la situación de bloqueo de acceso. Sí, no sabría. En Así. esos casos, generalmente se recomienda el uso de VPN para permitir esta situación. Eh, Comentarios de agradecimientos por su participación, saludos. Menciona la resolución 1896 de 2023 frente a las restricciones de ventas a distancia. Eh, Desde el INVIMA también se realizan intervenciones frente al comercio electrónico. Ujú. También. Y De también desde la reportar, INVIMA sé que hay algunas alianzas, por ejemplo, con Facebook, con Mercado Libre, para pues poder realizar ese tipo de intervenciones. exactamente. Lady Ramírez, ¿tienes una pregunta para expresarlo por micrófono? No, muchas gracias. Bueno, no. Xiomara Cárdenas, no te escuchamos. Bueno, es como una responsabilidad como ciudadanos estar reportando las inconsistencias o novedades que detectemos en las redes sociales. Siempre estar usando las funcionalidades que nos dan las páginas web, ya sea de denuncias, sí, principalmente se habla más como denuncia y ahí está dentro de las opciones cómo dar esa notificación para que los administradores de las redes sociales puedan detectar eh, esos reportes no deseados. Así es. Creo que el comentario de Jorge Vargas al final es muy importante y creo que cierra el tema y es que definitivamente es un problema que es muy difícil decir que es que vamos a acabar con los productos falsificados, digo, subestándar o no registrados, porque pues nuevamente es un tema que responde también a situaciones de demanda y necesidad de productos médicos. Pero sí creo que hay formas de abordar de manera integral la situación y cómo poderlos o estar más pendientes de la situación y cómo poder controlarlo para pues proteger finalmente la decisión final y el motivo final es proteger pues a las comunidades y a la población de los países. Nuevamente, colega Juanita, muchísimas gracias por su presentación, por su explicación de este tema tan importante de notificación, la cual es una obligación como ciudadanos estar muy atentos a estas situaciones porque todos estamos expuestos a este riesgo de los productos falsificados. Entonces, no más preguntas, les deseamos una excelente tarde, noche, el público. Invitamos una vez las siguientes charlas de webinar el siguiente mes a través de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Les deseamos un excelente retorno a sus casas, donde estén, una excelente tarde, noche. Gracias a todos, que estén muy bien.